contaminación de suelos por hidrocarburos. Para conocer este tema debemos de definir tres palabras muy importantes: contaminación, suelo e hidrocarburo. La contaminación es la alteración de las características físicas, químicas o biológicas de los factores medioambientales en un grado de riesgo inaceptable para la salud de los seres vivos o el ecosistema. El suelo es un cuerpo natural que se ha formado por la alteración de la roca debido a la acción del clima y los seres vivos. Una de sus funciones principales es que constituye un recurso natural difícilmente renovable. Es el lugar donde ocurren los procesos biogeoquímicos, el soporte de la vegetación y de los seres vivos. También el hidrocarburo son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Se clasifican según su estructura, ya que pueden ser acíclicos o cíclicos. Se puede encontrar en formaciones geológicas como en estado líquido, que es el petróleo, y el estado gaseoso como el gas natural. Sirven de materia prima como para la producción de plásticos, ceras y lubricantes, entre otros. Sin embargo, provocan uno de los más grandes problemas de contaminación, ya sea en el aire, agua o suelo. Sus características físico-químicas de los hidrocarburos es la detención de vapor, la densidad, viscosidad, solubilidad en el agua y la polaridad. Sus cambios físicos en el suelo por derrames de hidrocarburos es la evaporación, oxidación, sedimentación y biodegradación. Un suelo contaminado por hidrocarburo es aquel que presenta concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superiores a 50 miligramos o por kilogramos. Se produce por su liberación, ya sea accidental o intencionada, en el ambiente, provocando adversos efectos sobre el hombre o sobre el medio, ya sea indirecto o directamente. Al producirse el derrame, los hidrocarburos se propagan verticalmente hacia el nivel freático, lo cual es muy peligroso porque cuando finalmente llega a él, se va diluyendo el agua subterránea, desplazándose según su escorrentía y acumulándose en ella. En el subsuelo, el hidrocarburo se presenta disuelto en agua, en forma de gas y en fase libre. En este caso, el hidrocarburo se presenta en alta o baja densidad, lo cual determina que tenga un comportamiento diferente al subsuelo. Acá tenemos dos: la fase líquida no acuosa densa, que es el hidrocarburo pesado que penetran en las zonas saturadas, venciendo la presión de los poros, que forman una capa en el nivel del agua, produciéndose ramificaciones hacia la base del acuífero. Otro es la fase líquida no acuosa liviana. Son hidrocarburos ligeros como el aceite, el petróleo, entre otros, que también forman una capa superficial en el nivel freático, pero se mueven de manera horizontal en dirección a la escorrentía. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los impactos por contaminación de hidrocarburos. La contaminación de hidrocarburos se da por derrames y esta provoca una serie de cambios en las propiedades físico-químicas y biológicas del ambiente y en especial del suelo. Dentro del proceso de la contaminación por hidrocarburos vamos a hablar de 6 aspectos. Uno es la evaporación, porque el 40% de hidrocarburos son compuestos volátiles y al evaporarse hace que sea un compuesto más pesado. La disolución se refiere a que algunos componentes de los hidrocarburos van a ser solubles en el agua. La oxidación es porque al combinarse con el oxígeno presente en el aire va a contribuir a su descomposición. La emulsificación es porque se van a quedarse partículas en suspensión y la sedimentación se da porque va a haber un aumento en la densidad de los hidrocarburos. Y finalmente vamos a tener la biodegradación, que se da por acción de hongos y o bacterias. Los impactos. Hemos considerado 5 impactos. Uno es que impide el intercambio gaseoso con la atmósfera, tiende a acumular y a formar una capa hidrofóbica, va a haber una reducción e inhibición en la cobertura vegetal y además va a modificar las poblaciones microbianas que existen en el suelo. Va a haber una reducción en la retención de humedad, va a haber pérdida de nutrientes importantes como el fósforo, nitrógeno y potasio y además va a existir una compactación del suelo. Va a haber cambios en el pH y en la salinidad. Dentro de las propiedades que va a afectar tenemos las propiedades químicas. Uno, va a haber el aumento del carbono orgánico debido a que los hidrocarburos, su principal componente es el carbón. Va a haber una disminución en el pH y además va a haber un aumento de manganeso, hierro intercambiable y fósforo disponible.
Otras propiedades que afectan son las físicas. La estructura del suelo, va a haber una disminución en la porosidad, va a haber un aumento en la retención de agua en la parte superficial, porque va a generar una capa hidrofóbica y va a disminuir el potencial hídrico dentro del suelo. Pasos para evaluar los impactos por hidrocarburos. Primero tenemos que hacer una ruta de exposición, es decir, el ambiente que ha sido afectado y por dónde ha ingresado el hidrocarburo. También tenemos que hablar sobre la concentración que va a tener este hidrocarburo, la movilidad que va a tener, y esto está relacionado con la textura del suelo, y las propiedades organoeléctricas y toxicológicas que va a tener los hidrocarburos. También debemos de considerar la temperatura, el pH, la humedad y el tipo de suelo que tiene. Fuentes de contaminación por hidrocarburos. La contaminación de un suelo por hidrocarburos puede tener diversas fuentes, entre las que se encuentran fuga de depósitos, derrames accidentales, enterramiento de residuos que poseen hidrocarburos, el lavado de aglutinantes de caminos asfaltados y el riego de caminos de tierra con aceite. También hay actividades que pueden generar contaminación de suelos por hidrocarburos. Entre ellas podemos mencionar las gasolineras y los talleres automotrices, que provocan contaminación por benceno u otros hidrocarburos aromáticos, fenoles e hidrocarburos halogenados. La disposición final de residuos sólidos y la de los lodos residuales industriales metalúrgicas, que provocan contaminación por metales pesados, fenoles y cianuro, entre otros. Los talleres de pintura y esmaltes y las tintorerías. La industria de la madera, los pesticidas que provocan contaminación por arsénico y metales pesados. Existen sitios con sistemas de almacenamiento subterráneos que están construidos con chapa de acero y por tanto son susceptibles de corrosión. Los tanques presentan una capacidad que oscilan entre 1 metro cúbico y 50 metros cúbicos y presentan pérdidas por goteos que pasan desapercibidas. Actualmente existen tanques de almacenamiento subterráneos de tecnología más avanzada, dado que son tanques de doble pared, que cuentan con sistemas adicionales de seguridad como válvulas de sobrellenado, baldes de contención de derrames, cañerías de doble pared y sensores electrónicos de gases. Otro tipo de contaminación se verifica en las carreteras, en las que se produce el derrame de derivados del petróleo transportados en camiones cisterna. Esto normalmente genera un derrame de su contenido que perjudica notoriamente el suelo, ya que la migración del contaminante se produce en forma vertical debido a la fuerza de gravedad. En cuanto a los efectos de los hidrocarburos sobre el ambiente, podemos mencionar su acumulación en sedimentos, suelos, plantas acuáticas y terrestres, peces e invertebrados, su impacto negativo en el crecimiento de las plantas, su baja degradación y una alta resistencia en el suelo, que algunos son muy tóxicos e inflamables, y es muy peligrosa su exposición a ellos. En relación con su efecto en la salud humana, los hidrocarburos penetran en el cuerpo por inhalación, ingestión accidental y también por vía dérmica. Algunos producen efectos como depresión del sistema nervioso central, dermatitis, dolor abdominal y de garganta, pero otros son muy tóxicos y la exposición en periodos prolongados puede causar cáncer, efectos mutagénicos y teratogénicos y coma hepático e incluso la muerte. Alternativas en descontaminación de suelos por hidrocarburos. Como alternativa de recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos, se ha establecido la utilización de elementos biológicos que contribuyen a la oxidación, degradación, transformación y completa mineralización de estos contaminantes. Fitoextracción. Las plantas se cosechan para su posterior incineración, debido a que su uso puede ser peligroso. Este mecanismo incluye tanto contaminaciones orgánicas como inorgánicas que no cuentan con la capacidad de transformarse en sustancias no tóxicas. Fitovolatilización. Se produce a medida de las plantas en crecimiento que absorben agua conjunto a diversos tipos de contaminantes. Algunos de estos pueden llegar las hojas a evaporarse o volatilizarse en la atmósfera. La fitodegradación se encarga de transformar un contaminante en uno menos perjudicial para el medio ambiente, lo cual solo se puede presentar en contaminantes orgánicos.
Fitoinmovilización provoca la supresión y reducción de la biodisponibilidad de contaminantes mediante la producción de compuestos químicos en la interfaz suelo-raíz, los que inactivan las sustancias tóxicas, ya que sea por procesos de absorción o precipitación. La fitoestabilización se inmoviliza la contaminación de suelos en el agua por medio de la absorción, precipitación y acumulación de sustancias en la raíz de las plantas. De igual forma, este proceso reduce la movilidad de los contaminantes y evita la migración de las aguas subterráneas o el aire. Biolabranza. La superficie del suelo contaminado se trata del mismo sitio por medio del arado. El suelo contaminado se mezcla con el suelo limpio y nutrientes y se renueve periódicamente para favorecer su aireación. Ventilación es un proceso que utiliza una mayor oxidación en las zonas no saturadas para acelerar la bioremediación de contaminantes. Se sirve para los microorganismos para descomponer sustancias tóxicas que han sido absorbidas en el agua. Bioburbujeo consiste en inyectar aire a presión a la parte inferior y desplazar el agua con los espacios interraciales a la matriz del suelo. Esta inyección genera principalmente dos efectos. El aire inyectado absorbe una gran cantidad de hidrocarburos volátiles presentes en el agua y el suelo. El aire se eleva a los niveles de oxígeno del agua, mejorando la biodegradación de los contaminantes.